buenas noches y bienvenidos a Efecto Mundial. Esta noche tengo el enorme privilegio de contar con la presencia del embajador Bernardo Sepúlveda, juez de la Corte Internacional de Justicia, que es realmente un orgullo para nuestro país tenerlo en el máximo foro de impartición de justicia del mundo. Él, como todos ustedes saben, tiene una de las trayectorias más destacadas en la diplomacia mexicana, habiendo sido embajador en Washington, embajador en el Reino Unido y desde luego canciller de México. De manera, embajador, que esté muy bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Enrique. Gracias a usted por la invitación. Bueno, el día de hoy revisaremos una serie de temas que tienen que ver precisamente con la Corte Internacional de Justicia, pero antes vamos a hacer nuestro corte tradicional para ver las noticias del mundo que han ocurrido durante esta semana. Serbia enviará al sospechoso de crímenes de guerra Ratko Mladic al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia en La Haya, en el plazo de 4 días, aunque sus abogados presentaron un recurso legal que probablemente retrase un día la extradición. Sus abogados afirman que el antiguo militar de 69 años está demasiado enfermo para ser juzgado. Se le acusa de la masacre de 8.000 hombres musulmanes en Srebrenica entre 1992 y 1995. El presidente de la Corte Penal Internacional, Sang Jun-song, firmó recientemente con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos un acuerdo para que los condenados por este tribunal puedan cumplir sus penas en cárceles de este país. Chile debe presentar como fecha límite el 11 de julio de este año su posición ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la demanda de Perú respecto a la frontera marítima entre ambos países. Una vez fijada, se dará paso a la siguiente etapa de alegatos orales. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió el arresto del líder libio Muammar al-Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y el jefe de espionaje militar Abdullah Senussi por ser los responsables de ataques contra su población. Desde Trípoli, por su parte, el viceministro de Exteriores libio, Khalid Caín, ha rechazado las acusaciones y ha calificado a la Corte de juguete de la Unión Europea pensado para perseguir a dirigentes africanos. Muy bien, pues como comentaba, tenemos el gusto esta noche de contar con el juez Bernardo Sepúlveda, que es juez en la Corte Internacional de Justicia. Y yo quisiera, si me permite, embajador, iniciar por el principio. La composición, las facultades de la Corte Internacional de Justicia a veces se le confunde con algunos otros órganos. Es sin duda el máximo organismo mundial en materia de impartición de justicia, pero si pudiera darnos una semblanza de la composición, las facultades de la Corte. Con mucho gusto, Enrique. La Corte es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Es, por cierto, uno de los 6 órganos principales de Naciones Unidas y tiene como función efectuar una contribución al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, resolviendo conflictos por la vía pacífica. Es decir, ese es su mandato central y que creo que en el transcurso de los últimos 60 y tantos años ha cumplido de manera muy eficaz. Está compuesta la Corte, Enrique, por 15 jueces. Esos jueces tienen necesariamente que ser de distinta nacionalidad. No hay 2 jueces de la misma nacionalidad y tiene que existir un criterio de distribución geográfica equitativa, de suerte tal que está representada la totalidad de la humanidad en esa Corte Internacional de Justicia. Yo creo que una característica muy importante tiene que ver con su carácter ecuménico, es decir, es un órgano universal en donde los 192 miembros de las Naciones Unidas forman parte de esa institución, aunque en su oportunidad estableceré ciertas distinciones, pero tiene esa peculiaridad, su carácter universal. ¿Representa todos los sistemas jurídicos del mundo, digamos? Representa a todos los sistemas jurídicos del mundo, en efecto, y tiene también una característica adicional. Puede resolver conflictos entre estados o puede emitir opiniones consultivas que le soliciten órganos de las Naciones Unidas, principalmente la Asamblea General de Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad en su oportunidad. ¿Y la Corte se puede meter en el caso que considera importante o tiene que ser llamada a entrar? Necesariamente el principio del consentimiento de los estados, porque vivimos todavía en un sistema internacional en donde
la soberanía del Estado es primordial, y entonces los estados deben de antemano aceptar la jurisdicción de la Corte para que la Corte asuma la competencia que le corresponde. Y esto puede hacerse por dos vías principales. Una, mediante una declaración unilateral en donde cada estado señala que está dispuesto a aceptar esa jurisdicción de antemano, cualquiera que sea la circunstancia, o bien la otra vía, que son los tratados multilaterales. Los tratados multilaterales contienen normalmente una cláusula en donde se señala que en caso de un conflicto de interpretación o aplicación de esa convención, los estados sometidos a ese conflicto habrán de aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia. Si un estado está de acuerdo, digamos, entre dos vecinos, se suscita comúnmente esto, un estado acepta la jurisdicción de la Corte y el otro no, ¿qué sucede? No sería posible llevar el caso a la Corte. Simplemente la Corte no puede pronunciarse en esa materia. No puede pronunciarse, pero lo cierto es que se ha convertido en un asunto ya tan extendido el aceptar esa competencia por las dos vías que menciono, que ya en la realidad de las cosas casi de manera automática habría esa jurisdicción. Hay algunas excepciones que debo destacar desde este mismo momento. El hecho de que únicamente Reino Unido y Francia hayan aceptado de antemano, mediante esa declaración unilateral de competencia, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Son los dos únicos estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad que han reconocido por anticipado esa jurisdicción. Es decir, Rusia, China y Estados Unidos no aceptan la jurisdicción. No aceptan en principio la jurisdicción mediante esa vía de la cláusula opcional. Es cierto que por otras vías han sido llevados a la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, Rusia acaba de estar en la Corte Internacional de Justicia como consecuencia de un convenio en donde aceptó someterse a esa jurisdicción una convención de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En el caso de Estados Unidos fue llevado por México a la Corte Internacional de Justicia porque Estados Unidos había suscrito un tratado sobre temas consulares en donde se aceptaba que una controversia que se suscitara entre los estados miembros de esa convención se sometería a la Corte Internacional de Justicia. Pero quiere decir esto que, digamos, además de estos tres países importantísimos al ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no aceptan por esa decisión unilateral la jurisdicción de la Corte, ¿habría otros importantes, digamos, grandes jugadores del mundo que no aceptan la jurisdicción? Yo creo que cada día son los menos, porque hay algo así como 300 tratados multilaterales que contienen esa cláusula de jurisdicción obligatoria. Entonces, por esa vía se da una entrada muy importante y un número muy significativo de estados han suscrito los tratados importantes que contienen cláusulas de esa naturaleza, ¿no? ¿Y no hay alguna suerte de presión de la comunidad internacional para que esos tres grandotes acepten, digamos, ya como cualquier otro país del mundo la jurisdicción? ¿O le temen a la Corte o quieren seguirse manejando como potencias, digamos, de otro orden? Existen esas presiones y debo decir que han dado algún resultado. No todo el resultado que quisiéramos. Por ejemplo, en el caso de Francia, en situaciones recientes, en conflictos que ha tenido con otros países, ha suscrito lo que se llama un compromiso especial, en donde Francia acepta someterse a la Corte para ese caso en particular. Ya.
Pero no en genérico. No genérico. Y entonces, bueno, Francia... Pero no es un poco, digamos, ventajoso decir, en este caso sí estoy dispuesto a aceptar la jurisdicción y que se me juzgue, y en este otro no, porque no me conviene. Si los ciudadanos hiciéramos lo mismo sería fatal, ¿no? Una cláusula de exclusión. Sí, no, pues hay un caso de corrupción en contra mía, pues yo creo que mejor ahorita no aplique la legislación pertinente. Obviamente lo que la Corte quisiera es que todos los estados suscribieran la llamada cláusula opcional o cláusula facultativa y que se comprometieran de lleno a que todos los casos en donde participen en un conflicto tenga la Corte la competencia necesaria para someterlos a juicio. Los congresos, por ejemplo, tienen que pasar, digamos, en el caso de Estados Unidos concretamente, si el Ejecutivo dijera vamos a aceptar la jurisdicción de la Corte, ¿tendría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos? Tendría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Se acabó la historia. Y se acabó la historia. Básicamente. Aunque... ¿Se ha hecho el intento por parte de alguna administración? Que se ha hecho el intento, por supuesto. Se ha hecho el intento, pero infortunadamente Estados Unidos, que en 1946 suscribió la cláusula opcional, en 1984-85, como resultado del litigio que inició Nicaragua en contra de Estados Unidos con relación a las operaciones paramilitares y militares el minado de los puertos, el minado de los puertos, esos asuntos. Nicaragua fue a la Corte, pero Estados Unidos decidió entonces retirarse y ya no suscribir la cláusula facultativa, infortunadamente. Eso no supone que de cualquier forma se le haya llevado a la Corte Internacional de Justicia, como es el caso Avena, el caso de Carlos Avena y otros nacionales mexicanos, en donde Estados Unidos se sometió a la jurisdicción de la Corte con los resultados que ya examinaremos. Sí, sí, sí. Muy bien, pues vamos a un primer corte. Creo que ha sido un inicio muy bueno de programa y vamos a continuar con más casos y más asuntos sobre la Corte Internacional de Justicia con el embajador Sepúlveda.